Gracias, gracias por la presentación. A ver, vamos a compartir pantalla. Bien, ¿se ve la diapositiva? Por favor, me confirma. Sí, mi estimado, eso está bien. Ah, Falta ok. ponerle en presentación. Ajá. Ahí está. Bien. Eh, nuevamente estamos acá. Nuevamente, gracias por la invitación, ¿no? De la institución para poder conversar dos temas específicos, ¿no? Que son, en primer lugar, gerencia en los servicios de salud y después vamos a hablar sobre ética, ¿no? Como en la presentación estaba hablando nuestro amigo, es importante los temas que vamos a tocar y los temas de otros cursos que ustedes están llevando como recordatorio, porque todo eso lo hemos llevado a la universidad, de temas que vienen en la evaluación que ustedes van a rendir, ¿no? Todos hemos llevado de ética en lo en lo que concierne al día de hoy. Todos hemos llevado ética en la universidad. También hemos llevado gerencia, aunque con algunos nombres distintos, pero básicamente conocemos, por ejemplo, el tema de análisis FODA, planificación, ¿no? Misión, visión, eso lo hemos visto, ¿no? Entonces solo es un recordatorio, pero vamos a basarnos en el temario en el cual nosotros nos están indicando los temas específicos que debemos cubrir, porque en sí hablar de gerencia es muy amplio, no lo mismo que ética, es muy amplio, ¿no? Entonces nos vamos a basar en el balotaje. En el transcurso de la clase, si tiene una pregunta, con gusto lo puede hacer a través del chat. No hay ningún problema, ¿no? Para hacer un poco más interactivo la reunión que vamos a tener hoy día, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con lo que sería gerencia de los servicios de salud, ¿no? Ya. A ver. Bien, de acuerdo a los temas que nos piden para la evaluación, ¿no? Son básicamente cuatro temas generales, ¿no? Planificación estratégica, que es un tema muy importante, ¿no? En la planificación estratégica, el objetivo principal es poder analizar aspectos externos, internos de la empresa. En nuestro caso, por ejemplo, como odontólogos, si queremos poner un consultorio, un centro odontológico, una clínica, ¿no? ¿Qué factores debemos analizar? Factores externos, internos, ¿no? Los objetivos que nos vamos a plantear, cómo empezó nuestra empresa, cómo queremos, a dónde queremos llegar, ¿no? La planificación estratégica analiza todos esos aspectos, ¿no? Es un tema muy importante, ¿no? Vamos a hablar más profundamente cuando toquemos el punto. Luego vendría lo que sería el análisis FODA. FODA viene de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Que también, de esos dos aspectos, quisiera también recalcar algo de planificación estratégica y análisis FODA. Si revisamos evaluaciones anteriores, han venido muchas preguntas de esos dos aspectos. Casi yo podría decir de las evaluaciones anteriores que se han dado, el 80% de gestión han venido preguntas de planificación estratégica y análisis FODA. Casi el 80%, por no decir un poco más, ¿no? De todas las preguntas que han venido hasta el año pasado, ¿no? Pues vamos a centrarnos un poquito más en esos temas, ¿no? Parece que a los amigos que hacen las evaluaciones les gustan esos temas, porque son temas importantes. Luego vendría lo que es la cultura organizacional, ¿no? Cultura organizacional, ¿no? Es un tema muy importante en toda empresa, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué es importante la cultura organizacional, ¿no? Y al final vamos a ver lo que sería la calidad, ¿no? La calidad, que es un aspecto muy importante en los tiempos actuales, ¿no? Antes no se tomaba muy en cuenta, ¿no? Pero ahora la calidad es muy importante en toda institución, en toda empresa, ¿no? Entonces siempre entender qué es calidad. A veces no entendemos muy bien qué es calidad
¿no? Vamos a tocar algunos puntos específicos. Bien, doctores, bien, doctoras, vamos a ver lo que sería la planificación estratégica, ¿no? Seguramente, nuevamente les recalco, muchos de ustedes ya saben qué es, lo han visto, lo han estudiado en la universidad. Por lo general, se estudia en los últimos ciclos, por lo general. Ahora solo vamos a hacer un pequeño recordario, como algunos dicen. Bien, ¿qué es la planificación estratégica? ¿No? Como les digo siempre, cuando uno va a desarrollar un proyecto, una empresa, ¿no? Llamémosle de manera general la empresa, ¿no? Una clínica, un consultorio, o de otro tipo, ¿no? No solo odontológico, eso sirve para todos, ¿no? Uno tiene que hacer una planificación, no podemos seguir eh, así ligeramente a crear una industria, una empresa, ¿no? Siempre tenemos que planificar lo que vamos a hacer, porque siempre partimos de un punto y siempre queremos llegar a otro punto. Eso se tiene que planificar, ¿no? El, el aspecto actual, a dónde queremos llegar en el futuro. Pero para eso tenemos que hacer un análisis, ¿no? Antes se decía que en la odontología, el estudiante cuando terminaba, ponía en su consultorio, si su casa era amplia, lo ponía en el consultorio, ¿no? A veces agarraba la cochera que tenía y ahí ponía en su consultorio, ¿no? Y ahí trabajaba. Muchos han trabajado así, pero en los tiempos modernos ya se trata de analizar otros aspectos, ¿no? Hay que ver a dónde nosotros podemos desarrollarnos mejor, desde un punto de vista empresarial, ¿no? Todo el mundo quiere que su empresa crezca. Entonces, para eso tenemos que hacer en primer lugar un análisis. Análisis del entorno interno, ¿no? También, ¿no? Análisis de competidores, pero también el aspecto macroeconómico, el análisis país, ¿no? Y no solo ahora país, parece que algunos dicen que esa generación de esos años está viviendo lo que tal vez otras generaciones de cientos de años atrás no lo han vivido. Nosotros hemos vivido una pandemia, ¿no? Y algunos afirman que en el mundo nunca ha habido una pandemia. Antes se llamaba pandemia porque solo atacaba a Europa. La peste negra solo llegaba a Europa, nunca llegó a América. O sea, era todo Europa, pero esa pandemia llegó a todo el mundo y nosotros la hemos vivido, ¿no? Estamos saliendo de esa pandemia y ahora está viniendo el problema de Rusia con los países europeos. Estamos viendo cosas muy fuertes, ¿no? Ahora está subiendo el precio del petróleo, ¿no? Uno decía, pero eso a mí no me afecta. Lo que pasa con Rusia y Ucrania a mí no me afecta. Afecta porque está comenzando a subir el petróleo, ¿no? Por las sanciones que se les han dado, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y la OTAN, las sanciones que les han dado los rusos, ha hecho, una de ellas, por ejemplo, que el precio del barril de petróleo suba, ¿no? Y ustedes, los que tienen movilidad, seguramente ya saben que ha subido la gasolina, ¿no? Es decir, aspectos externos nos están afectando a nosotros, ¿no? Eso también tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que analizar estos aspectos, ¿no? Entonces, es todo un análisis, no es solo crear una empresa porque tengo recursos económicos. A veces se comete el error de pensar que solo porque uno tiene recursos económicos ya puede crear una empresa, ¿no? Formarla. No, es importante los recursos económicos, muy importante. Pero si no analizamos, ¿no? Varios aspectos, entonces nuestro proyecto no va a tener buen puerto. Tenemos que concretar los objetivos, o también algunos le llaman metas. Y para eso también, y al final hay que calendarizar, ¿no? Los objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, eso se tiene que realizar, ¿no? Entonces, como definición, le pueden preguntar en el examen, por ejemplo, una definición de planificación estratégica sería proceso de planificación, ¿ah? Que mediante el análisis interno y externo ha de llevar una empresa
desde una situación actual a otra deseada, ¿no? Claro, uno no siempre quiere ser la misma empresa, es igual, el ser humano crece, uno no toda la vida es niño, va a ir creciendo, ¿no? Es más, algunos dicen lo que no crece muere, ¿no? Solo los muertos se queda como está. Entonces, uno empieza de una situación actual, pero quiere llegar a una deseada. Definiendo objetivos a alcanzar en el tiempo. Esto también es importante, en el tiempo, ¿no? En el tiempo porque, como les digo, hay objetivos a corto plazo, hay objetivos a mediano plazo, hay objetivos a largo plazo. Y entonces tenemos que ver cómo vamos a alcanzar esos objetivos poco a poco. Bien, esa planificación estratégica tiene fases, ¿no? Y tenemos ahí 6 fases. Siempre cuando desarrollamos este tema, siempre me gusta recalcar algo. Si ustedes ven en los exámenes anteriores, ¿no? Cuando hablan de planificación estratégica o preguntas o en el temario, ahí ponen como biografía, ¿no? Ponen como biografía el libro del doctor Mario Utrillas, ¿no? Disculpe, ¿no se me escucha bien? No, Te si no se me escucho escucha, bien. Se está algún escuchando colega me... claro, mi estimado. ¿Sí? Doctores, por favor, ustedes pueden confirmar si se está escuchando claro. ¿Están escuchando bien? Sí, ya. No, no tengo ningún problema. A veces lo que pasa, doctores, es que la computadora, el parlante no lo subimos bien, pero sí, pues a mí me gusta preguntarnos. Si no se escucha bien, un poco bajo. No, bueno, varios me dicen que sí se escucha bien, ¿no? A ver, revisen por si acaso su computadora. Igual voy a alzar un poco más la voz por si acaso, ¿no? Siempre a veces, siempre es buena pregunta. Cualquier cosita que ya le dije, doctores, me avisa. Ya. El texto es del doctor Mario Utrillas. Mario Utrillas, ¿no? Gestión en odontología, ¿no? ¿No? Y como les digo, revisen los exámenes anteriores. Ahí van a ver que este es el libro de referencia para, para lo que es gestión. Y todos los temas tienen libros de referencia. Por ejemplo, lo que es ética, el texto de referencia es el código de ética, ¿no? Porque la ética es amplia, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los organizadores? No, nuestro texto de referencia, código de ética, el tema de ética y gestión, ¿no? Sería el doctor Mario Trillas, ¿no? Gestión en odontología, ¿no? Ese es el tema de lo que estamos desarrollando ahora. Entonces, esta clasificación de la fase de la planificación estratégica, ¿sí? La da el doctor Utrillas. Porque si ustedes revisan otros textos, van a ver que son bastante parecidos, pero algunos agregan otra cosa, ¿no? O quita más, o hay hay más fases, ¿no? Entonces, por eso, siempre recalco que esas 6 fases es pertenecientes al doctor Mario Trias. Es más, el doctor, por ejemplo, si ustedes llegan a revisar su libro, él indica misión. Él no habla de visión, solo habla de misión, la primera. Él no habla de visión. Pero en todos los textos que he revisado, no digo que son todos, en los que he revisado, unos más, todos sí hablan de misión y visión, va de la mano. La misión y la visión va de la mano. Pero el doctor Utría solo pone misión, ¿no? Y ha habido un examen, o dos creo, donde han venido preguntas y donde sí se habla de misión y visión, ¿no? Por eso eh, le recalco eso, ¿no? Porque van a revisar el libro y van a ver que el doctor dice misión, pero ¿por qué en la clase me dijeron visión? Porque si va misión y visión va de la mano, no podemos separar. ¿Por qué lo separó el doctor? No, revisando su texto no indica por qué, pero eso sí va de la mano. Bien, en primer lugar, él dice análisis del entorno. En una clase una vez me preguntaron, doctor, usted dice, bueno, el doctor Utrías indica análisis del entorno y después habla de análisis interno. ¿Por qué no se puso el análisis externo, ¿no? Análisis externo, análisis interno? Pero en vez de externo, el doctor puso del entorno.
Y eso tiene su explicación, porque el doctor explica que si yo pongo o si él pone análisis externo, es muy genérico, es muy amplio. Entonces, a referirse a análisis del entorno, el entorno, él se refiere a aspectos que él puede controlar, que él puede cambiar en algún momento tal vez, que le afectan a él, ¿no? Y que él puede uh, influenciar también en ese entorno. Por ejemplo, la población, ¿no? Una persona puede ver que su población de entorno, desde el punto de vista ontológico, no está empoderada. Existen pacientes que tienen dinero, recursos económicos, pero no les interesa la salud bucal. Como una vez un paciente me dijo, pero doctor, es que como no me mata, me sacan un diente, dos dientes, no, por eso yo me he descuidado. ¿No? Un hombre joven había perdido guantes dentarios por múltiples extracciones por lesiones cariosas profundas, ¿no? Y el señor tenía para poder, o sea, tenía suficientes recursos económicos para poder hacer tratamiento, solo que como coloquialmente se llama por descuido, ¿no? Entonces, si tenemos este tipo de población, podemos hacer un programa de sensibilización, un programa de empoderamiento de la población. Es decir, nosotros podemos influenciar, ¿no? Por eso el doctor habla el entorno, ¿no? No habla en aspecto externo, ¿no? ¿No? Y vamos a explicarlo más adelante, a qué se refiere con el entorno, ¿no? Que es muy interesante. Luego, el análisis interno. Ya, es decir, de la puerta del consultorio, de las paredes del consultorio hacia adentro, ¿qué sucede? ¿No? Y son muchas cosas, ¿no? Aspectos económicos, ¿no? Si tengo socios, ¿no? Que debe haber una buena, un clima laboral, ¿no? Un adecuado clima laboral, ¿no? Que el personal esté bien capacitado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese análisis interno que debemos realizar también es importante, ¿no? Dependiendo a lo que queremos llegar, ojo, eso también, ¿no? Doctor, yo solo quiero poner un consultorio, mi unidad y yo solo. Bueno, está bien. Si una persona quiere empezar así, bien, ¿no? No tiene nada de malo. Su consultorio, su unidad, su sala de espera y eso. No alguien en la recepción, no, yo solo. Yo soy recepción, asistente, odontólogo, ¿no? Archivador de historia, todo, vigilante, todo. Está bien. Entonces es un poco el análisis un poco más sencillo, pero igual tiene que hacerse lo mismo. Tiene que hacérselo, ¿no? Análisis de entorno, ¿no? Un análisis interno, porque uno solo poner sala de espera por poner. Ahora para acreditarnos, seguramente en otro curso le van a explicar que hay normativas, ¿no? Los que tienen equipo de rayos X también, dónde debe ir el equipo de rayos X. Todo está normado, ¿no? Bien. Luego definición de misión y visión. La misión, adelantándoles un poco, indica qué somos nosotros en la actualidad. Y la visión, qué queremos hacer. Bueno, yo soy un ontólogo de práctica general. ¿Está mal? No, todos empezamos así. Nadie empezó como especialista. Todos empezaron así. Pero uno dice, no, yo soy ontólogo de práctica general. No tengo tiempo, no tengo para llevar una especialidad. Se acabó. Atiendo a mis pacientes y vivo tranquilo. Está bien, no hay ningún problema, ¿no? ¿Pero a dónde quieres llegar? Bueno, yo quiero tener sucursales. Bueno, también, ¿no? También no hay ningún problema, ¿no? Entonces, a eso se refiere, misión y visión. Luego vendríamos, después de ese análisis externo, del entorno, interno, ¿no? Visión y visión, vamos a identificar las áreas claves. ¿Qué áreas claves nosotros vamos a tener? Que son muy importantes, ¿no? Muy importantes. Con las cuales nosotros vamos a poder obtener nuestros objetivos. Nuestros objetivos. ¿Sí? Algunos le llaman metas también.
¿A dónde queremos llegar? Como les digo, doctores y doctoras, hay objetivos de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes, su primer objetivo es ingresar, ¿no? Al serum, ¿no? Ya terminó el serum, que es un año, no es corto, un año. Siguiente, especialidad, ¿no? 2 años, 3 años, dependiendo de 4 años, dependiendo de la especialidad que ustedes deseen optar. Todos son interesantes, todos son necesarios para la sociedad, ¿no? 2 años, 3 años ortodoncia, 4 años cirugía bucomaxilofacial, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de sus objetivos. Y al final todo tiene que tener un cronograma. ¿Por qué? Porque si no vamos a plantear objetivos, misión, todo eso se tiene que calendarizar, ¿no? Ahora, por ejemplo, el análisis del entorno, no vamos a demorar un año para hacer no, pues, o para hacer el análisis interno, lo hago en media hora, tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? El análisis del entorno tiene su tiempo, el análisis interno también, la misión que vamos a tener, nuestra visión, ¿no? Los objetivos que vamos a obtener, ¿no? Todo se tiene que calendarizar, todo, todo, todo. Por eso al final tenemos un cronograma. Este es como cuando hacemos nuestro proyecto de tesis, a los que han hecho, ¿no? Al final no viene planificación, ¿no? Cronograma, ¿ya? Donde pusieron títulos de investigación, ¿no? Objetivos, hasta ejecución y sustentación. Todo tiene que planificarse, ¿no? Bien, doctores, vamos a hablar de los 6 puntos que hemos visto, un desarrollo breve, algo breve, ¿no? Porque me parece que usted ya es como un repaso. Vamos a ver preguntas al final, ¿no? Entonces, el análisis del entorno, ¿no? Se divide en tres. Esta fue pregunta de examen, ¿no? Análisis del entorno. Se divide en tres aspectos. Entorno general, entorno específico y análisis de competidores. Cuando hablamos entorno general, el término general ya nos está diciendo que es un análisis de manera amplia. No tiene nada que ver con la profesión. Como acá dice, ¿no? El mercado, cómo está el mercado, ¿no? La, la población, ¿no? El nivel socioeconómico de la población, si está una población empoderada o no. ¿Mm? La edad, que es importante, ¿no? Verificar si nuestra actividad es adecuada al perfil de los potenciales pacientes, ¿no? Por ejemplo, si al final hacemos un paneo de la población que nos rodearía, de nuestro entorno, y vemos que todos son adultos mayores, la gran mayoría, o adultos, tal vez al si alguien se desee colocar una clínica odontopediátrica, bueno, lo pensaría un poco, ¿no? O al revés, ¿no? Si todos son niños, jóvenes, ¿no? Ahora que ya hay en la especialidad una clínica especial para adultos mayores, ¿no? Gerontodontología, creo que se llama la especialidad. Eh, no, pues porque todos son adultos, todos son jóvenes, niños, ¿no? Adultos mayores no hay. Entonces, eso también es importante, ¿no? Como dicen, área de influencia, la edad, el nivel socioeconómico, ¿no? Pero este es un análisis general. Ahora, por ejemplo, el que menos está saliendo de esa recesión post pandemia, ¿no? Bueno, ahora viene lo del petróleo, pero bueno, ¿no? Digamos que el nivel socioeconómico, no diré que de todos está mal, pero algunos están comenzando a levantarse otra vez, poco a poco, poco a poco. Luego ya vendría un entorno específico. No necesariamente netamente odontológico, pero sí de nuestro sector. Nuestro sector es que salud, sí, ya. Primero tenemos que ver si existen hospitales, clínicas, si las personas están aseguradas, si tienen SIS, salud o seguros privados, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Se valora el sector salud, tener una buena cobertura
pública, entidad, ¿no? Entidades afines y número de asegurados y nivel de dependencia con la sociedad. ¿A qué se refiere el nivel de dependencia con la sociedad? Por ejemplo, puede haber un centro de salud público o privado que los pobladores, las personas, se sienten muy bien atendidos. No, sí, el centro de salud sí me atienden bien, son buenos, tienen paciencia los doctores, las enfermeras. Esos pacientes, por ejemplo, que se sienten bien atendidos en un centro de salud estatal, por ejemplo, del MINSA, un poco difícil que busquen uno privado porque se sienten bien, salvo que sea un tratamiento más complejo que no lo realicen en ese centro de salud. Pero por lo general no, por eso hay una dependencia, ¿no? Eso hay que ver. Y como tercer punto, análisis de competidores. Ojo, dice análisis de competidores, no dice análisis de enemigos. Nuestros colegas son nuestros competidores, pero no son nuestros enemigos, son nuestros competidores, nada más, ¿no? Si existe una competencia pública o privada, como dicen, entre paréntesis, ¿no? Hay lugares donde parecen toda una avenida que necesitan de consultorio ontológico, centro ontológico, primer piso, segundo piso, tercer piso, ¿no? Hay competencias hasta para regalar. Tenemos que ver eso. Acá hay colegas conversando con varios colegas, me dicen, no, este lugar sí, así está lleno de colegas, de consultorios, pero hay pacientes, mira, bueno, bien, ¿no? Pero tenemos que ver esa competencia. ¿Qué brinda? ¿Qué servicio brinda? ¿No? Es decir, saber qué y cómo desarrollan sus actividades. Ah, mira, ese consultorio de ahí, el que trabaja ahí es un especialista. Solo realiza ortodoncia, nada más. Y a su costado hay un centro ontológico que hay 5 o 6 especialistas en implantología. Ahí, o sea, ya están brindando especialidades, sí, sí. A comparación de antes, ahora hay más especialistas. A comparación de antes, tengo odontología, ¿no? Ahora hay más especialistas titulados. Antes, antes, si estamos hablando 30 años atrás, la odontología por lo general era, la mayoría no era especialista. Era muy poco los especialistas. Ahora sí hay más, ¿no? Y ahora con lo de especialización que se da, ¿no? Por examen de admisión, ¿no? Ya es un poco más amplio, de cobertura más, ¿no? Entonces, ese es el análisis del entorno general, específico, y el análisis de los competidores, ¿no? Tenemos que ver cómo nuestros competidores ofrecen su servicio, ¿no? Para nosotros poder entrar en la competencia, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Son competidores, ¿no? Hay que saber prepararse también. Luego viene ya un análisis interno, de las paredes hacia adentro, de las paredes hacia adentro, ¿no? Valoración del personal, en primer lugar. Eh, que ese personal tenga un adecuado trato con el paciente, que el clima laboral, ¿no? Sea el adecuado, ¿no? Hay que ver también si uno de nuestros trabajadores, o como se le llamaba colaboradores, mmm, es una persona que no tiene características, ¿no? Para poder trabajar en equipo. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Y en algunos casos, hasta poder retirarlo, ¿no? Porque una persona de ese tipo, lo que coloquialmente se le llama problemática, va a generar un clima laboral no adecuado y eso también influye bastante, ¿no? Entonces hay que valorar adecuadamente el personal. La dotación del personal, ¿a qué se refiere? Si necesitamos un asistente o dos asistentes, suficiente. Si necesitamos una persona para recepción, una persona para recepción. Nada más. Esa es la dotación que necesitamos. ¿Qué ocurre? Ponemos dos, tres personas en recepción, una es la que está trabajando y las otras dos están conversando o chateando, ¿no? Y ese es el problema que existen en unos casos en algunas instituciones públicas. No ven la dotación del personal.
Si se necesita una persona para recepción, uy, perdón. Sí, yo solo, ¿no? Ya. Doggy. Ya. Luego vendría lo que sería la formación del personal de salud y asistencial, ¿no? Entonces, a eso se refiere, tenemos que ver. Ahí va, disculpa. Doggy. ¿No? ¿No? La formación del personal de salud, tenemos que evaluar el personal que vamos a contratar, ¿no? Porque vamos a contratar, ¿no? Si estamos hablando de una institución amplia, ¿no? ¿No? Un centro ontológico, por ejemplo, tenemos que ver su nivel de formación profesional, ¿no? ¿No? Entonces, eso permite orientar la actividad de la clínica. Si vamos a, nuestra clínica va a ser, por ejemplo, para especializada, para ortodoncia, bueno, tenemos que contratar personal especializado en ortodoncia, ¿no? ¿No? También la demanda del mercado potencial puede hacer que la formación del personal no sea la adecuada. ¿A qué se refiere eso? Que tenemos que estar actualizados con la información que nosotros vamos a recibir. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes ya vienen después de haber revisado internet o haber visto en los medios de comunicación que a veces se presentan profesionales dando nuevos, nuevas tendencias de tratamiento y los pacientes nos piden, ¿no? Doctor, yo he visto esto, que el bracket transparente, un poco más, y un bracket invisible, ¿no? O tal cosa o tal aquello, ¿no? Eso yo he visto por televisión. Y nosotros tenemos que brindarle toda la información respectiva a nuestro paciente, ¿no? Indicando nuestro criterio de ese nuevo tratamiento que ha escuchado o ha leído el paciente, ¿no? Siempre tenemos que estar, ¿no? Siempre tenemos que estar alerta, ¿no? Entonces, la formación del personal debe ser la adecuada, ¿no? Y siempre en constante desarrollo, ¿no? Y complementarlo constantemente, ¿no? Las ventajas competitivas, bueno, qué y cómo se produce determina nuestra actividad, ¿no? Si vamos a hacer odontología general, perfecto, odontología general. Si vamos a hacer odontología pero especializada, perfecto. ¿Qué especialización? En niños, odontopediatría. En prótesis, rehabilitación oral, ¿no? Ortodoncia, implantología, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué cosas vamos a brindar a nuestro paciente, ¿no? Luego vendrían los recursos físicos de la consulta, ¿no? El inmueble donde se encuentra. Algunos dicen que los mejores consultorios son los que están en el primer piso. Bueno, eso sí lo he percibido. A los pacientes les gusta, no les gusta subir muchas escaleras. Pero yo no digo que no vayan a los de segundo piso o tercer piso, no, sí van. Pero muchos pacientes por edad a veces, o por molestias en algunas articulaciones de la rodilla, no les gusta subir mucho a un segundo piso. Entonces prefieren de un primer piso, ¿no? Pero bueno, eso tampoco va a determinar un consultorio. Pero la situación del inmueble donde se encuentra en una zona cerca de una avenida principal, que es lo conveniente, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que te cerca una avenida principal para que los pacientes puedan movilizarse, que los equipos no sean obsoletos, que sean lo más moderno posible, o a menos que sean en buen estado, ¿no? Y en general eso se refiere a los recursos físicos de la consulta. Funcionamiento interno en la consulta, bueno, eso también tenemos que analizar bien dónde va a estar el equipo de rayos X, dónde va a estar en los consultorios, dónde va a estar la sala de espera, dónde va a estar el archivo de historias clínicas, dónde va a estar recepción, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque si ponemos recepción al fondo, el paciente va a caminar, como hay centros, ¿eh? Yo fui a un centro de salud así general, donde la recepción estaba cruzando casi el primer piso.
Y me parece medio raro, ¿no? La recepción por lo general está acá cerca, no digo en la puerta, pero bastante cerca de las puertas, ¿no? En las puertas de ingreso. Pero no, la recepción donde uno anotaba los datos estaba al fondo, uno tenía que cruzar consultorios, llegaba ahí a la zona de recepción. Pero bueno, cada uno tiene su manejo, ¿no? Pero lo ideal es que los circuitos, a eso se refiere con circuitos, que los circuitos creados no afecten la calidad del servicio a brindar, ¿no? Claro, porque uno está caminando y por ahí sale una enfermera, un doctor y incomoda, ¿no? Entonces, así está en la puerta principal, no incomoda a otros trabajadores, a otro personal de la institución, ¿no? Los recursos económicos que son importantes, no es que no sean importantes, ¿no? Son muy importantes. ¿No? Ahora es importante lo de acceso a créditos, ¿no? Acceso a créditos, eso también nos ayuda mucho para poder hacer crecer cualquier empresa, ¿no? Como dice, deudas a corto y largo plazo, ¿no? Lo ideal es no tener deudas, pero a veces para crecer tenemos que endeudarnos, ¿no? Y tenemos que ver también el flujo económico que nosotros tenemos y si tenemos un respaldo, ¿no? El sistema de informatización también es importante, ¿no? En tiempos modernos, ¿no? Ahora ya no trabajar con computadoras ya es un poco difícil, ¿no? Ya la computación ya ingresó para quedarse ese tiempo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Las aulas virtuales, ¿no? Ahora dicen que la tendencia va a ser la educación en semipresencial. Hay cosas que sí o sí tienen que ser presenciales, en odontología lo sabemos, pero hay cosas teóricas que pueden ser, ¿no? Online. Disculpen a mi perro que es un poco nada por cualquier cosa. Doggy, ya. Y el tema de informatización, ya, ¿no? Entonces, la importancia de digitalizar nuestra información, de la historia clínica, vamos a ver más adelante, la historia clínica electrónica, ¿no? Eso es importante. Y es más, el ministro saliente del actual gobierno, no el actual ministro sino de salud, ya firmó un convenio entre MINSA y salud para que ya se ponga en marcha lo que es la historia clínica digital, ¿no? Que eso va a facilitar mucho la teleconsulta, ¿no? Porque antes la historia clínica era escrita, se va a tener consultas un poco difícil si le quieren enviar la información a otra persona, por ejemplo, a un especialista de Arequipa, por ejemplo, ¿no? En cambio, si es digital, pues va a ser mucho más sencillo. Eh, Profesional de la salud va a conocer mucho mejor la historia clínica, ¿no? Solo se le envía, ¿no? Por la internet o la intranet, ¿no? Y puede conocer mucho mejor lo que tiene el paciente, ¿no? Es un medio de apoyo bastante amplio, ¿no? La relación con centros asistenciales también es importante la relación con otros centros asistenciales y no necesariamente odontológicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en odontología siempre con centros de imagenología, salvo que sean radiografías pequeñas, ¿no? Periapicales, por ejemplo, podemos tenerlas, ¿no? Pero si es una tomografía, una panorámica, cefalométrica, pues, a un centro de imagenología, ¿no? Debemos enviarlo, ¿no? Y tener buena relación con ese centro. A eso se refiere, ¿no? O con clínicas, ¿no? Podemos tener convenio con una clínica para derivar a algunos pacientes, ¿no? Interconsultas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, eso también es importante, ¿no? Relación con otros centros asistenciales, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que sería la misión y la visión, ¿no? Misión y visión, le repito, doctores, doctoras, ustedes saben a qué se refiere, ¿no? La misión es el propósito final que justifica legítimo social y económicamente la existencia de la organización. En resumen, ¿quiénes somos o qué somos? ¿No? Como dice acá, justifica la existencia, ¿no? Y legitima socialmente la existencia de esa organización, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos un centro ontológico? ¿Somos un consultorio ontológico? No.
Esa es la visión, lo que somos ahora. Pero ¿cuál es nuestra visión? Es lo que los líderes desean que la empresa sea en un periodo de tiempo específico, específico, es decir, a dónde queremos llegar, ¿no? A dónde queremos llegar. Queremos tener más sucursales o ser un centro de referencia, ¿no? Siempre en la vida uno tiene que proyectarse al futuro. Como les digo, no es tan mal que uno empiece con un consultorio, pero siempre uno tiene que proyectarse a más. ¿Qué cosa quiere hacer? Ese es lo ideal, ¿no? Y eso es lo que nos da la visión, la visión. Por eso se dice que misión y visión siempre debe ir de la mano. ¿Quiénes somos actual? ¿A dónde queremos llegar? Futuro. ¿Mm? Y acá tenemos lo que sería, después de un análisis del entorno, después de un análisis interno, ¿no? De nosotros, de la infraestructura, profesionales, ¿no? Todos los recursos económicos, ¿no? Nosotros vamos a hacer la identificación de las áreas claves, ¿no? Con estas áreas claves nosotros vamos a poder conseguir lo que viene más adelante, que son los objetivos, ¿no? Que son los objetivos, que es la esencia de la planificación estratégica, ¿no? ¿Qué cosa queremos llegar a hacer? Entonces, esas áreas claves, ¿cuáles son? Ojo, no, esos ahora no vienen en el examen, puede ser que vengan, hay que tener cuidado. Las áreas claves son, uno, el nivel socioeconómico de la población del entorno, ¿ya? Esto sería, digamos, un aspecto externo, si vamos a, ¿no? El nivel socioeconómico de la población del entorno y la integración dentro de un centro asistencial. Es algo interno, ¿no? Lo primero sería externo y lo segundo sería interno. Externo, interno. Externo, interno. Nivel socioeconómico de la población del entorno y luego vendría la integración dentro de un centro asistencial. Esto es importante, claro, porque si nosotros queremos poner un centro ontológico este, de especialistas en implantología, ¿no? En implantología. Nosotros sabemos que ese tratamiento es oneroso, es costoso. Entonces, lo vamos a poner ese centro especializado en implantes en una zona donde la población tiene un nivel socioeconómico bajo. Entonces, por más que la población, los pobladores deseen realizarse el tratamiento, no lo van a poder conseguir, ¿no? No lo van a poder conseguir. Entonces, nuestro proyecto va a fracasar, ¿no? Va a fracasar. Entonces, eso también eso es importante. Y lo segundo, la integración dentro del centro asistencial, porque el clima laboral es muy importante, doctores. Ya les había dicho, ya les había anticipado. Porque si no tenemos un clima laboral adecuado entre los trabajadores, entre los que van a trabajar en la institución, en la empresa, no, ellos no se van a sentir identificados con la institución y por consiguiente los objetivos que se van a plantear no lo van a tomar como suyo. No lo van a tomar como suyos. Y al final vamos a fracasar también, ¿no? Entonces, esos dos son aspectos importantes, son áreas clave. El nivel socioeconómico de la población y la integración que debe haber dentro en el personal del centro asistencial. Y bien, ahora ya vamos a ver con lo que serían los objetivos. Como acá dice, también se le denomina metas, ¿no? Y ese resultado que se puede obtener con el plan estratégico, conseguir los objetivos. Y los objetivos van a tener características. Eso también ha venido una pregunta, si no me equivoco. Uno, factibles, es decir, deben ser alcanzables, ¿sí? O sea, que yo sepa que yo los puedo alcanzar. Con esfuerzo y con trabajo los puedo alcanzar. Pero si regresamos al ejemplo del centro de implantología en un lugar, en una población donde no pueden cubrir los gastos y quiero que crezca este centro odontológico especialista en implantes en esa zona, va a ser un poco difícil, ¿no?
No digo imposible, pero va a ser un poco difícil, ¿no? O imaginemos que no tengan los recursos económicos. O en el peor de los casos, mi nombre está en Infocor, ¿no? Ni siquiera puedo acceder a créditos, ¿no? Entonces, crecer va a ser un poco difícil económicamente, ¿no? O en todo caso va a demorarme mucho más, ¿no? Entonces, por eso se dice que los objetivos deben ser factibles, pueden ser alcanzables. Cuantificables deben permitirse ser valorados, ¿no? Valorados. Temporales, sujetos a fechas y plazos alcanzables, de ahí viene el cronograma, ¿no? Por eso se refiere a objetivos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Asignación de responsabilidades comunicado a subordinados y debe ser expresada por escrito y con claridad, ¿no? Es decir, a todos los miembros de la institución, de la empresa, se les debe indicar cuáles son los objetivos que se espera alcanzar para que ellos entiendan y se sumen como parte del equipo de trabajo. Bien, los objetivos pueden ser dos, los objetivos operativos y los objetivos estratégicos. Los objetivos operativos, ¿no? Son los pasos que se realizan para alcanzar el objetivo estratégico, pero son pasos que se dan en tiempos cortos, ¿no? Como dice acá, cortos y concretos, ¿no? Y concretos objetivos específicos y llevarlos a la práctica. Son pasos cortos o son pasos mínimos que se pueden dar. Digamos, ahí estarían los objetivos a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, un objetivo a corto plazo, el financiamiento, por ejemplo. Si me asocio con otros colegas, dos o tres colegas, ya podemos financiarlo un poco más fácil. Ese sería un objetivo a corto plazo. Otro, comprar las unidades. Implementar el centro ontológico. Digamos que son cosas que si se proyecta rápido, ya se pueden realizar rápidamente. Es un objetivo a corto plazo. A mediano plazo, brindar un servicio de calidad a los pacientes, ¿no? Después proyectarse a futuro, ser un centro asistencial a uno en la capital, ¿no? Luego vendrían los objetivos estratégicos, es la fijación de una meta y formulación de planes para alcanzarlo. Expresa lo que la clínica pretende lograr a largo plazo, ¿no? El objetivo estratégico, a diferencia del objetivo operativo, es a largo plazo. ¿Mm? Los objetivos operativos son a corto plazo. Los estratégicos sí son a largo plazo. Bien, entramos a lo que sería la última fase de la planificación estratégica, que es el cronograma, ¿no? Acá vamos a calendarizar todas las actividades que se van a planificar, ¿no? ¿No? Se tiene que calendarizar, todo se tiene que calendarizar, ¿no? Entonces, finalizamos con el cronograma. Bien, doctores, ahora vamos a entrar a lo que sería el análisis FODA, ¿no? Que viene de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? ¿Qué es el análisis FODA? Es una apreciación, una observación, ¿no? De la situación del negocio, de la empresa, del centro ontológico, en relación con su ambiente interno y externo, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas son aspectos negativos, pero dos de ellos son externos y dos de ellos son internos, ¿no? Aspectos negativos y positivos, y dos de ellos son externos y dos son internos, ¿no? Este es el análisis FODA. Este es un cuadro que lo resume prácticamente en todo lo que es análisis FODA. Las debilidades, si cruzamos, son aspectos internos negativos, ¿no? Es decir, situación interna negativa y actual. Ojo, tiene que ser actual.
El análisis FODA nosotros lo hacíamos en las universidades como práctica y se veía cosas actuales. No, no, hace un año atrás, no, es ¿qué pasa ahorita? ¿Cuáles son las debilidades ahora, en este momento? ¿No? En ese momento, ¿cuáles son las debilidades que se presentan en el centro odontológico? Las unidades están malogradas. Ya. O se demora mucho el técnico en venir a reparar las unidades. Esta es una debilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajar con el técnico que trabaja con nosotros para que realice mejor su actividad, ¿no? Amenazas, aspectos negativos del aspecto externo, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos conversando, ¿no? Los problemas que suceden ahora a nivel internacional. Antes era el problema del dólar, ¿no? Subieron el dólar, el precio del dólar, subieron los insumos odontológicos. Ahora va a subir el precio de la gasolina y también va a subir lo mismo el precio de los insumos odontológicos. Unas exportaciones van a alterarse, ¿no? Entonces va a haber una influencia negativa externa. Estas son las amenazas. ¿Mm? Las oportunidades son aspectos externos, pero ya en este caso son positivos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hemos hecho un convenio con un centro de imagenología para que nos den un porcentaje, un descuento cada vez que vayan nuestros pacientes. Cada vez que vayan nuestros pacientes, se les va a brindar un descuento, por ejemplo, ¿no? O un trato preferencial, ¿no? Ese es un aspecto externo positivo, ¿no? Las fortalezas son aspectos internos, ¿no? Y también positivos. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, que nuestro personal esté bien empoderado y que sí, todos asuman como suyos los objetivos de la empresa. Y todos, eh, como se dice, se pongan la camiseta de la institución, ¿no? Esta es una fortaleza que nos permite, que va a permitir que la empresa pueda crecer con mucha mayor facilidad. Con problemas que siempre pueden existir, pero cuando el personal está bien concientizado en los objetivos a conseguir, entonces se pueden conseguir mucho mejor, mucho más rápido, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De ámbitos internos y ámbitos externos, tanto aspectos positivos como negativos, ¿no? En el ámbito interno tenemos las fortalezas y las debilidades, ¿no? Fortalezas y debilidades es el aspecto interno. A ver, me preguntan, doctor, ¿los aspectos externos son el futuro? Sí, son amenazas, ¿no? Los aspectos externos, en algunos casos, no tan, o sea, no tan a futuro. Por ejemplo, lo que les estaba explicando, ¿no? Un aspecto externo, una amenaza. El problema que ocurre con Rusia, con Ucrania y el problema del petróleo. Ya subió la gasolina, ¿no? Y eso pasó ya hoy día. El problema es cuando eso, si va a continuar ese conflicto militar, ¿no? Las cosas pueden empeorar desde ese punto de vista, ¿no? Económico, ¿no? Entonces, no tan a largo plazo, sino es una amenaza, ustedes ya lo van percibiendo, que algo se está acercando, ¿no? Que algo ya viene, ¿no? Pero es una amenaza, por ejemplo, en el año 2019 o 2018, nadie sabía, alguien se hubiera imaginado lo del COVID, ¿no? Hasta el 2019, nadie. Se sabía que en China ocurría un problema, un virus, ¿no? Pero no, en 2020 es donde vino, no recién. Pero no es tan a largo plazo, ¿no? Ya uno ya va sintiendo que están viniendo estas amenazas, ¿no? ¿Mm? En el ámbito interno, por ejemplo, tenemos fortalezas y debilidades. El primero es positivo, el segundo negativo. Por ejemplo, buena financiación económica, claro. Que las personas, que los socios de la empresa tengan un buen respaldo económico, ¿no? Tengan acceso a créditos, etcétera, etcétera.
que los conocimientos del personal sean los adecuados, ¿no? Sean actuales, ¿no? Y que lo sepan utilizar adecuadamente, ¿no? La experiencia también es importante, la tecnología, ¿no? Y la ubicación geográfica de la empresa tenga una adecuada ubicación, ¿no? En cuanto a las debilidades, como le puse como ejemplo, ¿no? Imaginemos que los socios del centro ontológico todos estén en Infocor, ya préstamos así no se va a poder conseguir. A veces que dicen, no, mira, no, yo no quiero contratar así personal de mucha experiencia porque cobran más. Contrata así nada más bachilleres, a veces algunos contratan. El problema es de la formación del personal. No hay un buen filtro, ¿no? Tienen poca experiencia, ¿no? Con la idea de ganar más y pagar menos. Esa es una pésima política, ¿no? También dentro del centro ontológico puede haber un mal diseño del espacio, como le dije, que los ambientes no estén distribuidos adecuadamente, ¿no? Y existe una mala ubicación geográfica, ¿no? A veces hay centros que están muy, muy alejados de una avenida principal y en estos tiempos a veces caminar es un poco peligroso, ¿no? Nos pueden asaltar. Caminar mucho, sobre todo en alguna, bueno, en sí, la verdad en cualquier parte, ¿eh? Uno ya lo asalta, ¿no? Por eso hay que tener mucho ojito con eso. Este es el aspecto interno. En el ámbito externo, oportunidades, cambios de legislación, ¿sí? Si no va a favorecer, ¿sí? Algunos colegas están felices porque ahora creo que se va a aprobar, creo que ya se aprobó un proyecto de ley en cada odontólogo, o haya un odontólogo por cada colegio. Pero bueno, unos colegas me profe, como uno está en el ámbito legal, forense, sí, pero una cosa es que lo pongan a la práctica, una cosa es el hecho y otra cosa es, una cosa es el papelito, ¿no? Y otra cosa es lo real, ¿no? Pero bueno, si es una mejora para la profesión, bien, ¿no? Política sanitaria, ¿no? Que, bueno, nosotros no estamos muy bien en ese aspecto, ¿no? No nos incluyen todavía mucho en el aspecto de ser un equipo, de ser parte del equipo de salud básica. Eso es lo que están peleando ahorita, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Todo un tema. Situación económica de zona de influencia, las modas, ¿no? Por ejemplo, a los jóvenes les gustan los braques cosméticos. Antes, por ejemplo, algunos querían los braques que sean, no existen los transparentes, sino los cosméticos, el color del diente, pero ahora quieren el rosado, violeta, ¿no? Ahora algunos pacientes jóvenes quieren ese tipo de braque, ¿no? Es la moda, ¿no? Les gustará eso, ¿no? Amenazas, cambio legislativa que limitan nuestra actuación, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció el COVID, hubo una norma, la norma de salud número 100, si no me equivoco, donde limitaba algunas cosas, ¿no? Por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de la pandemia, ¿no? Entonces, esto también nos influye, ¿no? Competidores con alta capacidad económica y la crisis económica que también es una, como le digo, doctor, eso es una amenaza, ¿no? Es una amenaza que ya se está dando, ¿no? Ya subió la gasolina. Y por consiguiente, tal vez los precios no habrán subido ahora, pero en un momento, si sigue eso, los precios de los insumos odontológicos van a subir. Por eso le digo, no es tan a largo plazo, ¿no? Yo diría a mediano y a corto plazo, ¿no? Las amenazas que se pueden dar. Bien, cultura organizacional. Una cosa es cultura organizacional y otra cosa es clima organizacional, ¿no? No es lo mismo, ¿no? El clima es el ambiente. Ahora, pero el clima laboral depende de la cultura organizacional, ¿sí?
Claro, si no existe una buena cultura organizacional, el clima laboral no va a ser el adecuado, ¿no? Y ejemplos hay muchos, ¿no? Inclusive hasta como país, cómo se comportan en algunos lugares, ¿no? Cómo nos comportamos nosotros en los estadios, por ejemplo, cómo se comportan en otras localidades, en otros países. La cultura influye en el clima, ¿no? Eso también es importante. Y eso, ya si lo centralizamos a un área de trabajo, a una empresa, a un centro odontológico, ¿no? Una clínica odontológica, si desea, ¿no? Ya, pues, ya se ve en el ambiente del personal que colabora, ¿no? ¿Qué es la cultura organizacional? Acá solo vamos a hablar de cultura organizacional, no vamos a hablar de clima organizacional, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de los temas que ustedes tienen que revisar, ¿sí? Lo que estamos revisando actualmente. ¿Qué es la cultura organizacional? Es el patrón de comportamiento general, creencias compartidas y valores comunes de los miembros que se pueden inferir a partir de lo que dicen, hacen y piensan dentro de un ambiente organizacional, ¿no? ¿Cómo ven el mundo ellos? Si comparten muchos aspectos o no, ¿no? Si los miembros de una organización, los trabajadores, ¿no? Con los dueños, digamos así, tienen una conversación grupal entre todos y ahí se observa, ¿no? Si existen, si se comparten valores, costumbres, creencias, por ejemplo, conversando de la realidad actual, tanto internacional como nacional, ¿no? ¿Qué es lo que dicen, qué es lo que hacen? Entonces, esa es la cultura organizacional, ¿no? Tener, por ejemplo, que todos tengan un adecuado conocimiento de lo que es la lealtad, por ejemplo, el compromiso, ¿no? Porque hay personas que uno solo al escucharlas, uno ya entiende que no, su comprensión del compromiso es distinto, ¿no? Para algunas personas dicen, no, mi compromiso es solo conmigo. Ya, bueno. Bueno, no tendría nada de malo, pero como que te aparta un poco del grupo, ¿no? Te aparta un poco del grupo, ¿no? Porque no te permite cohesionarte con otros miembros de la organización, ¿no? Toda organización busca que sus trabajadores, o como le llaman sus colaboradores, ¿no? Le ayuden a conseguir sus objetivos, ¿no? Esa es la idea de una organización, ¿no? Bien, entonces son estos aspectos que deben compartir. Lo ideal es que lo compartan. Y si no comparten, ya ahí es, como dice el libro, los líderes, ¿no? Tienen bastante trabajo que hacer, ¿no? Para que todos los miembros compartan muchos aspectos, ¿no? Y tengan una cultura organizacional casi uniforme. Casi. No todos vamos a pensar igual, pero casi uniforme, ¿no? ¿Por qué es importante esta cultura? Nos brinda identidad. ¿Cómo así que nos brinda identidad? Nos da un sentido de pertenecer a una institución, a una organización, a un grupo humano. El ser humano tiene esa característica. Son pocos los seres humanos que pueden vivir aislados, ¿no? El ser humano por lo general tiene la tendencia de sentirse parte de. Entonces, una buena cultura organizacional nos brinda identidad. Integra a los miembros, ¿no? Al compartir todos ciertos valores, costumbres, creencias, entonces va a haber una mejor integración, ¿no? Refuerza los valores, ¿no? Y facilita el cambio de la organización, ¿no? Que en un momento para haber cambios, entonces como todo ya existe identidad hacia la empresa, hay una integración entre los miembros, valores que se comparten, entonces estos cambios pueden realizarse mucho más fácil. Bien.
Otro tema importante, que es solo en una diapositiva, es el concepto de administración. Administración, ¿no? Que indica que es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso, ¿no?, de los recursos y actividades de trabajo con el propósito de lograr objetivos y metas de manera eficiente y eficaz, ¿no? De estos cuatro conceptos que son parte de lo que es la planificación, la administración, si no me equivoco, organización vino como pregunta. Sí, organización. ¿Qué es la organización? Más adelante vamos a ver. Vamos a revisar algunas preguntas de exámenes anteriores. ¿Mm? ¿Qué es la planificación? Decidir con anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y el cómo se va a lograr, ¿no? Lo que vimos, planificación estratégica, ¿no? Lo que se quiere lograr y cómo lo vamos a hacer. ¿Mm? ¿Qué es la organización? Determinar qué tareas hay que realizar, en primer lugar. Luego, quién las hará. Luego, cómo se agrupa. Luego, quién rinde cuenta a quién. Y después, quién toma la decisión. Por ejemplo, en el centro odontológico, donde pueden haber múltiples especialidades, ortodoncia, endodoncia, ¿no?, odontopediatría, cirugía, etcétera, etcétera. En cirugía, o por cada especialidad hay 3 especialistas. Ya, y de esos 3 se tiene que nombrar un jefe de servicio. Ya, entonces, se nombran tareas, ¿no? ¿Quiénes la van a hacer? ¿No? ¿Cómo se agrupan? Por especialidades, por ejemplo. ¿Quién rinde cuenta a quién? Para estar más organizados, si uno de los especialistas tiene una queja, para que no vaya de frente a la dirección, va con su jefe de servicio. Y el jefe de servicio, él va a la dirección general, ¿no? Y es la dirección general la que toma las decisiones, ¿no? Eso es estar organizado, ¿no? Dirección influye en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas de la organización. Y control, todo, tiene que tener un control, todo, siempre. Medir y corregir el desempeño individual y de la organización para garantizar que las actividades se ajusten a los planes, ¿no? Medir y corregir, siempre hay cosas que corregir, cómo va el desempeño de las personas, de los miembros de la organización, para garantizar que estas actividades se ajusten a los planes, ¿no? Todos, siempre tiene que haber un control. Y para terminar esa parte de gestión, ¿no?, vamos a ver lo que sería la calidad, ¿no?, evaluación de procesos y resultados y satisfacción del usuario. Uh-huh. Conceptos de calidad, doctores, hay muchos. Ustedes revisen calidad. Hay muchísimos conceptos de lo que es la calidad. Nuevamente, he tomado el concepto que esgrime el doctor Utrillas, ¿no?, donde él dice que es el conjunto de propiedades que debe reunir un producto o servicio para que sea de total agrado del consumidor o usuario, ¿no? El consumidor o usuario. Los usuarios de los servicios de salud somos nosotros, los pacientes, ¿no? En un momento somos profesionales, en otro momento somos pacientes, ¿no? Entonces, es un conjunto de propiedades que debe reunir un producto o servicio que sea de total agrado del consumidor o usuario. Es decir, no es solo una cosa, no es solo un aspecto. Y ahí es donde radica un pequeño error de algunos colegas. Y no solo de los odontólogos, también de los amigos médicos. Creen que sus habilidades cognitivas, manuales, motrices, su conocimiento, todo lo que han aprendido, ¿no?, es suficiente para que un servicio sea de calidad. Mira, sí le hice bien la extracción. No malogré tablas, todo. Pero mira que suturé bien, perfecto, coagulación perfecta. El servicio fue de calidad.
pero el paciente se va descontento. ¿Por qué? Seguramente sí es cierto que el tratamiento fue de calidad. Es decir, los procedimientos que se realizaron fueron los adecuados. Pero al paciente lo citaron a las 3 de la tarde y el odontólogo se acercó a las 5 y lo atendieron al paciente a las 5:30. De 3 a 5:30 estaba esperando. Y al final el paciente sale a las 10 de la noche. No fue un servicio de calidad porque no se le atendió adecuadamente. En el tiempo que el paciente esperaba. O sea, prácticamente todo mediodía perdió por una extracción. El paciente siente que no hace un servicio de calidad. Por eso dice, para que sea de total agrado del consumidor o usuario. No es solo el procedimiento, sino son varios aspectos que vamos a ver a continuación. Atributos de la calidad, ¿no? Esto también es del libro del doctor Utrillas, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, excelencia profesional, lo que les indica. Ha hecho una buena extracción, las raíces completas salieron limpias, las tablas no hubo mucho perjuicio, ¿no? No se dañó mucho, se suturó, coaguló, todo bien, ¿no? Todo bien. Excelencia profesional. Uso eficaz de los recursos. Utilizó una buena técnica al momento de colocar la anestesia, por consiguiente utilizó un cartucho y medio. Estamos hablando de molares, por ejemplo, ¿no? O dos cartuchos, y así decía. Uso eficaz de los recursos. Porque otros, no, el paciente está mal, utilizan como 5 o 6 cartuchos. Y vamos a ver que eso también tiene una característica, ¿no? Uso eficaz de los recursos. Y recursos en todo punto de vista. Materiales, ¿no? El tiempo, que también es importante, ¿no? Mínimo riesgo para los pacientes. ¿A qué se refiere? Que nosotros, primero que hagamos una buena historia clínica para conocer los antecedentes del paciente. Por ejemplo, si es alérgico a los anestésicos, ¿no? U otra dolencia que pueda tener. Entonces, previamente eso, hacer una interconsulta, ¿no? Para tener el menor mínimo riesgo de los pacientes. Tomar una buena radiografía para saber cómo se encuentran las piezas dentarias, las raíces sobre todo, ¿no? Si es necesaria una tomografía, porque a veces, sobre todo las inferiores, las molares, ¿no? Lo que conocen el conducto dental inferior a veces nos juega una mala pasada. Mejor una tomografía para ver la ubicación de las raíces en relación al conducto, ¿no? Después ya vendría alto grado de satisfacción. El paciente se siente contento. Claro, lo citaron a las 3, el paciente vino 2:30 y el doctor, señora, ¿cómo están? Sí, ayer, ya llegó, entonces pasemos. Llegó, pasó a la hora, la atendieron, tiempo, ¿qué le digo ya? 40 minutos, 50 minutos, ya, un tiempo adecuado, que la misma paciente entiende que es el adecuado, para que descanse después de la sutura, todo, ¿no? Y el paciente se retira, ¿no? Se le indica su próxima cita, se le indica sus medicamentos, y el doctor la llama en la noche para ver cómo está, la llama al día siguiente para ver cómo está, el paciente viene a la cita, se le quitan las suturas y todo bien, ¿no? Entonces el paciente sintió, ¿no?, bastante satisfacción. Todo correcto, todo ok. Entonces un impacto final sobre la salud del usuario, ¿no?, no del paciente. Entonces, como le digo, doctores, no es solo esto. No nos quedemos en esto. Son varios aspectos que hay que ver para decir que es un servicio de calidad. Entonces, también para que exista calidad se debe observar, en primer lugar, efectividad, ¿no? Pero ¿qué es efectividad? Capacidad de conseguir resultados que se busca a partir de una acción. O sea que efectividad no es lo mismo que eficiencia, ¿no? Vamos a ver por qué no es lo mismo que eficiencia. Yo puedo ser efectivo, pero eficiente son pocos.
o no son muchos, ¿no? Capacidad para cumplir adecuadamente una función empleando el menor número de recursos. ¿No? El menor número de recursos. Por ejemplo, acá ese señor fue efectivo, pero se gastó 8, no, estoy exagerando, 5 cartuchos de anestesia. Y no porque había un problema con la paciente, simplemente porque su técnica no era la adecuada. A veces no somos humildes y decimos, no, el paciente, que tiene otra cosa. No estás explicando bien la técnica. Pone todos los cartuchos que tú desees, no va a necesitar porque no estás aplicando bien la técnica. En cambio, el otro sí. Con la suficiente cantidad de cartuchos de anestesia, anestesiar al paciente y realizar los procedimientos adecuados. Adecuación, capacidad de adaptarse a una cosa de tal manera que exista equilibrio. Tenemos que adaptarnos siempre, ¿no? Pero lo importante es brindarle una atención adecuada al paciente. Y calidad científica y técnica, ¿no? Eso también es importante, ¿no? ¿No? No podemos desligar. Bien, en cuanto a gestión de recursos humanos, que también vino una pregunta, ¿no? Hablaba sobre la función del Departamento de Recursos Humanos. Son esos 5, pero en el examen venía selección de personal, ¿no? Planificación, planificar la planilla del personal, gestión de recursos humanos, selección del personal, formación, capacitación y desarrollo del personal, ¿sí? La remuneración del personal, ¿no? Y las promociones que se puedan dar, ¿sí? Las promociones que se puedan dar por un buen trabajo, ¿no? Por un buen trabajo. Bien, ahora sí, para finalizar lo que sería gestión, ¿no? Marketing y odontología, ¿no? El objetivo principal, en esencia, es convertir la necesidad latente del individuo de salud dental en demanda de asistencia. Es decir, existen algunos casos, algunos pacientes que necesitan atención odontológica. Lo retrocedo, a ver, ¿alguna pregunta, doctores, de acá? Ah, ya. Otra pregunta. Ah, ya. No, un colega está preguntando, ¿por qué promoción? Promoción es, por ejemplo, gestión de recursos humanos, ven la planilla de personal, selección de personal. Ella, por ejemplo, eh, si uno llega tarde, va anotando, llegó tarde o no llegó, no asistió. Si, es más, no asistió si estuvo enfermo, bueno, lo justifica, ¿no? Un asistente sin justificación. Ellos ven todo eso, ¿no? Que el personal se vaya capacitando, tal vez en la empresa es un poco dadivosa o quiere que sus trabajadores mejoren, los capacita, ellos pagan la empresa paga la capacitación. Este se encarga de recursos humanos. Pero ¿qué pasa? Hay trabajadores que desempeñan bien su labor. Por ejemplo, el ejemplo que les puse de el centro odontológico donde hay 3 especialistas, ¿no? Uno es el jefe del servicio de cirugía bucomaxilofacial, otro jefe, hay 3 endodoncistas, uno de ellos es el jefe del servicio de endodoncia. Pero Recursos Humanos vio que el jefe de servicio de endodoncia no estaba trabajando adecuadamente, no presentaba bien sus informes, no a tiempo, pero veía que había otro de los 3 que sí era más activo, colaboraba, era participativo, entonces lo promociona. ¿Sabe qué, doctor? Por ese mes usted ya no va a ser jefe de servicio, sino el doctor fulano de tal, él va a ser, lo vamos a promocionar, ¿no? De especialista, ahora ya es el jefe del servicio de la especialidad de endodoncia, ¿no? Esa se llama promoción, subirle de cargo, no por sus méritos, promoción. ¿No? Incentivo, bueno, claro, incentivo, ¿no?
realizan un incentivo por su buen trabajo que ha desarrollado, ¿no? El objetivo principal es convertir la necesidad latente del individuo de salud dental en demanda de asistencia, ¿no? Eso es lo que el objetivo del marketing. O sea que las personas que tal vez no sientan que necesitan algo, pero se les ofrece, ¿no? Mire, usted, para que se le haga más fácil la vida, ¿no? Sus actividades, necesita eso. Ah, ya. Para que no pierda sus piezas dentales en un futuro, ¿no? Venga y le realizamos un tratamiento odontológico. Ah, ya, qué bueno. Entonces, es una demanda latente, ¿no? Del individuo y lo convierte en una demanda de asistencia actual que necesita, ¿no? A eso se refiere el marketing, ¿no? En general, ¿no? En general, ¿no? Ustedes vean hace años, ¿no? Los que tienen base 30 por ahí, tal vez se recuerdan esa teleferia en Marco Antonio, ¿no? Vendían cosas que la gente iba porque ni siquiera sabía que necesitaba eso, pero iba, ¿no? Con Pepe Lucho, todo. Ese es el marketing, ¿no? Decirle, mira, tú necesitas esto, ¿no? La olla de roca, la sartén de roca volcánica, no sé qué vende, ¿no? Y las personas al final decían, sí, pues sí necesito eso, ¿no? Porque es mucho mejor. Me evita estar con las quemaduras de la comida, ¿no? Bueno, ese es en esencia el marketing. Ese marketing se va a dividir en tres. El marketing interno, el marketing externo y el marketing relacional. Ustedes conversan con odontólogos, no digo tan antiguos, de hace 20 años, por ejemplo. Algunos dicen, no, no, mi mejor marketing es lo, eh, lo que mis pacientes hablan de mí. Se van contentos, se van felices y ese es el mejor marketing que yo tengo. No necesito más. Ellos me promocionan y vienen, me recomiendan con sus amigos, con su vecino, ¿no? Y con eso es suficiente. Eso está bien, ¿no? Pero en esos tiempos se procura, la idea es aumentar la cartera de clientes o de pacientes para poder hacer crecer nuestra empresa, ¿no? Pero el marketing no ha desechado lo que es ese criterio de mis pacientes me recomiendan, ¿no? El marketing le denomina eso marketing interno. Los pacientes comentan sobre nuestra calidad de servicio. Ese es el marketing interno, ¿no? El marketing externo, la publicidad. Y al final el marketing relacional es lo que algunos le llaman la fidelización del paciente, la maximización de la lealtad de los pacientes. ¿A qué se refiere eso? Que el paciente no solo venga, no solo acuda a nosotros para un tratamiento o dos tratamientos, no, para realizar un tratamiento integral. Y después de ese tratamiento integral, ya hemos recuperado todas sus piezas dentarias, la prótesis que hay que colocar, se la ha colocado, todo. Que el paciente siga asistiendo a sus controles periódicos. Eso ya hemos alcanzado la fidelización. Que el paciente acuda a nosotros. ¿Mm? Que no solo venga por uno o dos tratamientos. ¿Y cómo se obtiene esa fidelización? ¿No? Cuando hay amabilidad y buen trato, imprescindible. Comprensión o empatía. Empatía, ya cuando ya entendemos eso, ¿no? Que es ponernos en el lugar de otros para poder entenderlo. Por ejemplo, comprensión o empatía con adultos mayores, ¿no? A veces los adultos mayores, por cuestiones de la edad, se demoran un poco en entender algunas cosas o en almacenar información y se olvidan. Entonces tenemos que tener más cuidado con ellos. Lo ideal sería que un adulto mayor vaya acompañado de una persona relativamente joven, ¿no? Para que pueda ayudarle o hacerle recordar las indicaciones que le dan, ¿no? Honestidad y creatividad, interés de la persona y eficacia en la resolución de los problemas. ¿Mm? Bien, algunas preguntas, doctores. Seguramente ustedes ya los han visto. A ver, primera pregunta. ¿Son componentes de la fase de planificación? ¿Son componentes de la fase de la planificación estratégica? ¿Cuál sería la respuesta?
Son componentes de las fases de la planificación estratégica. A ver. A, ¿no? Misión. Ujú. Sí, no. Plan de marketing, no. ¿No? Es misión. Claro, es la misión, visión y el análisis del entorno, ¿no? Análisis de entorno, interno, misión, visión, objetivos, ¿no? Los 6 que hemos visto. Son 6, ¿eh? Son 6 fases de la planificación estratégica. En todo proceso de planificación existe un análisis del entorno que comprende, ¿se acuerdan? Análisis del entorno, lo primero que se vio, eso comprende valoración del personal, ¿sí? La A, no. La E, no. La B, la respuesta es la B. La B, la B se ve. Doctor, pero usted me decía la valoración del... Lo que dice es la valoración del personal, no valoración personal, ¿no? Esa es otra, valoración personal es otra cosa, ¿no? Entonces la respuesta sería el análisis de los competidores. El análisis de los competidores, ¿no? Es más, el análisis del entorno se divide en 3, ¿no? General, específico y análisis de los competidores, ¿no? La B sería la respuesta. En todo proceso de planificación se distingue el análisis del entorno, ¿no? El entorno, ya entendemos, el cual se subdivide en, la respuesta es la B, claro. Entorno general, específico y el análisis de los competidores. Como le digo, de planificación estratégica han venido varias preguntas. Estas son preguntas de examen. Han venido varias preguntas. Varias. Por ejemplo, del tercer punto, ¿no? De cultura organizacional, hasta ahora no ha venido, o se ha venido una, tal vez, pero en planificación han venido varias. Proceso que establece una dirección para la organización, evaluando dónde se encuentra y a dónde va. Estamos hablando de un proceso que establece una dirección. Ya, estamos hablando de la A, claro, claro, la A. Porque es un proceso que establece una dirección para la organización, hasta dónde vamos a ir. Y evalúa dónde se encuentra y a dónde va. Esa es planificación, plan estratégico, ¿no? O planificación estratégica. La A. Con respecto al análisis FODA, la Fortabel, ¿cuál sería, doctores? Ahí están las respuestas. Claro. Aquí, las fortalezas y debilidades se refieren a características internas de la organización. Fortalezas, debilidades, ¿no? Interno, ¿no? Y amenazas y oportunidades es algo externo. Bien. En gestión, los objetivos planteados deben ser, ya hemos visto los objetivos, características de los objetivos. La B, claro, la B. Cuantificables y que permitan una valoración, deben ser valorables, ¿no? La B. El proceso en el cual se determinan las tareas, los responsables, la forma en que estos se agrupan y donde se toman decisiones se denomina, ya habíamos visto, creo que se lo soplé todavía, ¿no? Planificación, dirección, control, que es la A, claro. En la organización, quiénes son los responsables, cómo se van a agrupar, por las especialidades, por ejemplo, el ejemplo que le dije, y dónde se toman las decisiones en la dirección, ¿no? Esta es organización. La definición de eficiencia es, ¿cuál sería la respuesta, doctores?
la definición de eficiencia, ¿no? El otro es efectividad, ¿no? Solo es alcanzar una meta. Pero eficiencia es alcanzar una meta utilizando la mínima cantidad de recursos. Los recursos necesarios. Esa es eficiencia. Entonces es la A. Se considera el activo más importante de un consultorio o clínica dental. Ujú. ¿Qué es lo más importante en un consultorio o clínica dental? La C, la D. ¿Mm? ¿Mm? Creo que por ahí alguien respondió la D. No, la respuesta es la D. Doctor, pero ¿por qué no es el odontólogo y su personal? Claro, son importantes, ¿ah? No, acá no dice pues, el más importante, pero yo y mi personal auxiliar nos miramos la cara y turno mañana, tarde y noche. Todavía cambié de asistente en turno tarde, nos seguimos mirando la cara. Es importante, pero el más importante es, pero como el activo, ¿ah? El paciente fidelizado, ¿no? Porque económicamente hablando, ahí utilizan un término económico, activos, porque económicamente hay activos y pasivos. Pasivo, por ejemplo, la unidad dental, el sillón. El activo es prácticamente el dinero. O sea, en otras palabras, el paciente es el que genera ingresos económicos. Por eso se dice que se considera el activo más importante de un consultorio clínico dental, ¿no? Mientras más pacientes tengamos, ¿no? El recurso económico más va a circular, ¿no? Entonces, la respuesta es los pacientes fidelizados, los que siempre van a venir. La D, ¿no? Siguiente. El proceso de selección, formación, ¿no? Y desarrollo de personal calificado para conseguir los objetivos de la empresa y lograr la satisfacción de los trabajadores se denomina la D, B y D, ¿no? Bienestar de recursos no, es gestión de recursos humanos, ¿no? Es gestionar bien adecuadamente los recursos humanos, ¿no? Y ya sabemos su función, ¿no? La D sería la respuesta. Los componentes de la planificación, otra pregunta de planificación estratégica. Son los componentes de la planificación. Son 6, pero ahí solo nos piden, señálame 3. O 2, porque no está pidiendo, mejor dicho. La A, claro. Misión, visión y análisis del entorno. Marketing no es otra cosa, ventajas con no es otra cosa. Ah, como ustedes ven, planificación estratégica casi siempre viene, ¿eh? FODA. Con respecto al análisis FODA sobre una organización, márquenlo correcto. A ver, ¿cuál es? La A, la B, es la B. La B es la respuesta. ¿Mm? Doki. La fortaleza y debilidad es la B. La respuesta es la B. A ver, la siguiente pregunta, doctores. El alza de precios del exterior afecta a la organización, aspecto externo, positivo o negativo. Negativo, ya. La C, amenaza, ¿no? Es una cuestión de leer e interpretar eso, ¿no? Es una amenaza. La generación de convenios interinstitucionales se convierte en un convenio. Si hago un convenio con un centro de imagenología, sería una oportunidad, ¿no? Y todo ya, oportunidad. Sí.
según el análisis FODA, son parte del análisis externo. Claro, ¿no? Lo que debería decir es parte del análisis externo, ¿no? Es una amenaza. Ese enunciado, a ver, ¿cuál sería la respuesta? La E, claro, misión, ¿no? Lo que es ahora, brinda servicio, ¿no? Lo que es ahora. A ver, lean el enunciado y a qué se refiere. Ujú. La visión, a futuro, ¿no? A futuro. Esa es la visión a futuro. Ujú. La razón de existir de la organización, ya la respondí. La, la D, no, la misión. Lo que es ahora, ¿no? Lo que es ahora. Actual, tiempo presente. El objetivo futuro que desea lograr una organización, esta también es más. Ya entendimos eso, ¿no? Ya, claro. La, la. Ujú. A ver, ¿qué es la planificación estratégica? ¿Cuál concepto encaja más? O al menos una parte de lo que es la planificación. No digo todo, sino una parte. La respuesta es la B. Claro, la B. Debe incluir una misión, la razón de ser y lo que es la organización. Y la última, si no me equivoco, hemos dicho que es la calidad. La C. La C es la calidad. Incluye la excelencia profesional y la satisfacción del paciente. Bien, doctores. Ya. Doctores, vamos a tomarnos 5 minutitos para que puedan tomar algo. En 5 minutos nos vemos. Son las 8:11, 8:16. Retomamos lo que sería ética en ontología y para ir de correr hasta el final. ¿Sí? Listo, amigo.